Hola, el equipo colaborativo está compuesto por Carlos Esteves Morales, Daisy Viviana Chica y mi persona, Karen Lorena Zapata, del cual vamos a hablar de los estados financieros de la empresa Colanta. El análisis financiero es el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y las perspectivas de la empresa, con el fin de fundamentar el análisis financiero, es poder tomar decisiones adecuadas y generar una visión objetiva acerca de su situación actual y de cómo se espera que ésta evolucione en el futuro. Los objetivos del análisis financiero. Como podemos ver, hay dos, que dice el análisis en relación entre el endeudamiento y el apalancamiento financiero que presenten los estados financieros, así como las razones que se pueden usar para evaluar la posición deudora de una empresa y su capacidad para cumplir con los pagos asociados a la deuda. Aumentar la productividad del trabajo. Describir algunas medidas que se deben considerar para la toma de decisiones y alternativas de solución para los distintos problemas de la empresa, ya que esto ayuda a la planeación de las inversiones que realicen. Y otro objetivo es disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. El interés simple y compuesto. Para identificar el concepto de interés simple y compuesto se requieren tres conceptos. El primero es el periodo, que son las cuotas que se proyectan o el plazo del proyecto que se expresan en las diferentes unidades del tiempo, como días, meses, bimestres, semestres, años, entre otros. Segundo, valor presente. Es el dinero o capital que se recibe o invierte el comienzo de la transacción. Este se conoce como valor inicial. Y el tercero es valor futuro. Es el monto que se recibe al final de la operación de inversión o que se paga al final de una operación financiera. A diferencia de la tasa de interés simple compuesto, la tasa de interés simple compuesto si capitaliza los intereses, es decir, los intereses que se liquiden en un periodo y que no han sido pagados, hacen parte de un nuevo capital sobre el cual se calculan los intereses. Esta capitalización hace de modo que el interés sea un monto que se deba cancelar al final de las obligaciones, sea mayor si éste no se realiza los pagos de intereses de un periodo. Análisis horizontal y vertical. El análisis horizontal tiene como objetivo el estudio de la tendencia descrita por las magnitudes financieras del balance y la cuenta de resultados. Y el análisis vertical tiene como objetivo el estudio de la estructura interna de los estados financieros. Con esto se puede determinar que el análisis vertical y horizontal de los estados financieros es una herramienta financiera que permite comprender cómo ha evolucionado una entidad de un periodo a otro, así como también pueden identificar cuáles son sus partidas más relevantes. Dando continuidad, se realizan los análisis de la empresa Colanta. En este caso, nosotros realizamos el estado de análisis vertical para el periodo 2017 y 2018, donde vemos que en el estado de resultados los costos de ventas, tanto para el año 2017 como para el año 2018, permanecen en el 84%. Quiere decir que la empresa cuenta con un 16% de utilidad bruta para asumir gastos operacionales de administración y ventas. Es importante reevaluar los costos ya que supera el 50% de margen de utilidad. En los gastos operacionales tenemos los gastos administrativos que estos permanecen en un 2% sobre las ventas netas. Importante evaluar cada rubro que permita aumentar el margen de utilidad operacional. Los gastos de ventas. Los gastos de ventas permanecen en un 13% sobre las ventas. Es relativamente bajo para ser un gasto operacional y son el motor que tiene la empresa para generar ingresos de ventas. La utilidad operacional. Esta equivale al 1%. Es la utilidad más importante del ejercicio, ya que representa la operación comercial de la organización.
En este caso, la utilidad es demasiado baja, lo cual requiere una reducción de costos y gastos, ya que si sigue así, la empresa tiende a entrar en una crisis financiera. Los ingresos no operacionales. La empresa incrementó sus utilidades por otras actividades y ese incremento fue del 28%. Esto debido a la rentabilidad dada por unas inversiones que realizaron que fueron a largo plazo. Los gastos no operacionales. La empresa asumió gastos bancarios del 12% sobre ventas netas. Este valor es demasiado alto para gastos de este tipo. También tenemos la utilidad antes del impuesto. La empresa tiene una utilidad antes de impuestos casi nula en los dos periodos, lo que muestra que no es autosostenible y debe implementar estrategias y políticas acordes a mejorar el aspecto financiero lo antes posible. En la utilidad del ejercicio se logra una utilidad del 6% sobre las ventas netas, debido a la revalorización de la propiedad, planta y equipo. Es importante generar una política para reducir costos e incrementar ventas. En el balance general tenemos el activo corriente disponible. El disponible es un rubro que está representando el 2% sobre el activo total. No es un porcentaje considerablemente alto, lo que deja ver que la empresa no está generando suficiente flujo de efectivo para cumplir sus obligaciones con terceros. Los inventarios equivalen al 29% sobre el activo total. Esto evidencia que la empresa tiene represados inventarios debido a la poca alza en ventas. Esto debe evaluar el stock de producción. Cuentas por cobrar a los clientes representa el 10% del total del activo y este porcentaje, aunque no es muy alto, sigue mostrando que la empresa necesita redireccionar las políticas de cobro y de venta. El total activo corriente, estos activos equivalen al 41% del total del activo, representados en mayor proporción por inventarios y cuentas por cobrar. Esta cifra es menor a los pasivos corrientes y da a entender que la empresa debe tomar decisiones de financiación de las operaciones. El activo no corriente, tenemos la propiedad, planta y equipo, equivalen al 55% sobre el total del activo. Es razonable teniendo en cuenta que la empresa es una fábrica de bienes y por ende necesita máquinas técnicas, tecnificadas para diseñar la labor. El total del activo no corriente equivale al 59%. También es razonable porque lo representan activos fijos como la maquinaria, las cuales necesitan para el funcionamiento de la empresa. Los pasivos corrientes. Tenemos entonces en los pasivos corrientes las cuentas por pagar que equivalen al 18% sobre el total del activo. Entonces evidencia que la empresa viene apalancándose con sus proveedores, ya que estas cuentas están por encima de las cuentas por cobrar, se sugiere revisión de las políticas de compra y de gastos. En las obligaciones financieras, vemos que equivalen al 24% sobre el total del activo. Se evidencia un aumento de los préstamos bancarios. Para dar flujo de dinero a la empresa, se sugiere ver un plan de pagos para generar estrategias que permitan mitigar el endeudamiento y generar recursos propios. En el total del pasivo, vemos que equivale al 50% sobre el total del activo. Esto muestra que la empresa en este momento debe la mitad de su capital a terceros, lo que no es buena señal y no se cambian los parámetros de políticas, pueden existir una insolvencia difícil de solucionar. En el patrimonio, vemos en el patrimonio el capital que equivale al 14% sobre el total del activo. El capital fue la inversión inicial que se hizo para construir la empresa y ha incrementado un 7%. La reserva estatutaria está equivaliendo al 8% sobre el total de los activos que se determinan sobre las utilidades líquidas del periodo del 3%. La utilidad de ejercicios anteriores son las utilidades que vienen del año 2017 hacia atrás y que se han repartido entre los socios y equivalen al menos 2%. La utilidad del ejercicio, después de asumir los impuestos y las reservas, los socios o accionistas obtuvieron una utilidad para el año 2018 del 6% sobre el total del activo. Esto debido principalmente a la revalorización de los activos fijos.
Ya vamos a proceder con el análisis horizontal del año 2017 y 2018. En el estado de resultados de la compañía del 2017 al 2018 vemos un aumento en las ventas brutas del 7%, lo que da a entender que ha abarcado mayor cantidad de mercado, ha fidelizado y ha mantenido a sus clientes. Los costos de venta aumentaron un 7%, o sea que aumentaron las ventas en ese mismo porcentaje y aplicó directamente en los costos, dejando una utilidad bruta menor a la esperada. En los gastos operacionales tenemos los gastos de administración, que estos tuvieron un aumento del 5%, lo que está dentro del rango normal. Puede deberse al aumento de salarios y otros factores aplicados a los gastos normales de una empresa. En las ventas, los gastos operacionales de ventas tuvieron un aumento del 9%. Quiere decir que se tuvo una mayor concentración de personal en el área de ventas, lo que impulsó al alza de las mismas. En los ingresos no operacionales, tenemos otros ingresos que tuvieron un aumento del 28%, que puede deberse a la rentabilidad que generan las inversiones que tiene la empresa. Los gastos no operacionales, tenemos el gasto bancario, este rubro aumenta un 12% debido a los intereses que se generan las obligaciones financieras. Utilidades antes del impuesto, tiene una disminución del 63%, lo que nos da a entender que los gastos y los costos de la empresa son mayores a los ingresos que puede generar de forma continua. Con relación al impuesto de renta, reserva legal, reserva estatutaria, siempre será proporcional a la utilidad antes del impuesto y es algo que no afecta a la rentabilidad, porque estos rubros establecidos por la norma tributaria del país. Otros resultados integrales. Aquí se ve el inverso, el valor de revalorización de la propiedad, planta y equipo, lo que lleva a un aumento en la utilidad del ejercicio, una proporción superior al 742%. Hay que tener en cuenta que este valor no genera entradas ni salidas de dinero, simplemente es un rubro que capitaliza el patrimonio. Conclusión, la empresa necesita reevaluar y priorizar los gastos y los costos en los que incurre al llevar a cabo su operación. Debe realizar una planeación financiera que le permita generar mayores ingresos sin necesidad de recurrir a terceros y cubrir las erogaciones fruto de la operación. En el balance general vemos el activo corriente, que este se compone del disponible, que sube un aumento del 28%, lo que muestra un alto flujo de ingresos para la empresa. Se debe tener en cuenta que este porcentaje es un valor restringido que disminuye el valor del disponible para su uso financiero. El disponible en una empresa siempre debe ser lo más reducido posible, ya que no supone ningún tipo de beneficio tener efectivo inmovilizado en la caja o el banco sin generar ningún tipo de rentabilidad. En los inventarios vemos un incremento del 9%. Este activo es importante evaluarlo en los indicadores de la rotación que tienen los inventarios durante el año, ya que se debe analizar si están realizando presupuestos adecuados en ventas o si se están desfasando en la compra de materia prima a proveedores. Los clientes. La empresa aumentó su cartera en un 12%, lo que evidencia que no cumplen con las políticas de recaudo de dichas cuentas. No se ha realizado una buena gestión de cartera y a pesar de que las ventas tuvieron un aumento, este no generó flujo de efectivo para suplir las obligaciones inherentes de la producción. Otros activos no financieros. Se deben determinar si estos activos pueden generar flujos de efectivo en el futuro y dictaminar si es viable la tendencia de los mismos, ya que tuvieron un aumento del 71% respecto al año anterior. En las inversiones a largo plazo, estas inversiones no tienen porcentaje de relevancia dentro de los estados financieros, así como tampoco generan una rentabilidad considerable en la empresa. Se podría hacer un estudio sobre las ventajas de permanecer con las mismas de darles de baja. Propiedad, planta y equipo. Se evidencia el aumento del 38% en este rubro, muestra que la empresa está haciendo inversión en la maquinaria para mejor cumplimiento con la demanda de mercado. Los activos intangibles tienen un aumento del 15.096% con respecto al año anterior. Esto se debe a la adquisición ya sea del software o otro bien que cumpla con estas características intangibles. En los pasivos,
Tenemos las cuentas por pagar a corto plazo, que tiene un aumento del 34%, lo que evidencia ineficacia en las políticas de pago y de compra. En los impuestos vemos la retención en la fuente, IVA, impuestos de renta que incrementan un 18%. Ese es un aumento normal, ya que las compras aumentaron también. En las obligaciones laborales, la empresa tuvo un aumento del 12%. Esto se debe a una mayor concentración de personal en las áreas de producción y de venta. Los pasivos estimados provisiones. Hay una disminución del 11%. Puede verse al pago de la prestación de los empleados. En los otros pasivos tenemos una disminución del 23%. O sea que la empresa se puso al día con una de sus obligaciones. Para, para esto, debido al aumento de obligaciones financieras, tuvo que hacer un préstamo para cubrirlo. Las obligaciones financieras a corto y largo plazo. La empresa tuvo un aumento del 47% en un porcentaje considerable para este rubro, ya que se evidencia que los flujos de efectivo de la empresa no son suficientes para cubrir sus costos y gastos de producción y de venta. En el patrimonio, la empresa tuvo un aumento en el capital del 25%. Tenemos como conclusión que la empresa debe establecer estrategias que le permitan generar un flujo de efectivo propio, evitando el apalancamiento de proveedores y de bancos. Dando continuidad con todos los estados financieros de la empresa Colanta, se hablará sobre los indicadores de liquidez o solvencia. Colanta, esta empresa en el 2018 cuenta con un capital neto de trabajo. En el año 2018 la empresa contó con 41.104.253 pesos para cubrir las deudas a corto plazo. Esto refleja que cuenta con un alto grado de liquidez para respaldar dichas obligaciones. En el índice corriente en el 2018 la empresa por cada centavo que debía a corto plazo contaba con 1.09 para respaldar los pasivos corrientes. Ese indicador no es bueno, porque aunque es mayor a un peso, empieza a mostrar signos de iliquidez a corto plazo. Prueba ácida. La empresa en el año 2018, por cada centavo que poseía, contaba con 0.33 centavos para cubrir sus deudas a corto plazo sin necesidad de ventas de inventarios. Se evidenció alto nivel de liquidez y solvencia, ya que depende de gran medida de realizar monetariamente sus inventarios. En la interpretación de los indicadores de endeudamiento, en el 2018, del total de activos que tenía la empresa, el 50% le correspondía a sus acreedores. Este nivel de endeudamiento es el nivel medio, porque aunque no supere el 50% del total de los activos, la empresa no tiene flujo de efectivo para subsanar dichas deudas. Endeudamiento financiero. Del total de las obligaciones financieras, el 13.16% equivalen a las ventas netas. Se evidencia que la empresa con sus ingresos operacionales respaldan las deudas con bancos y corporaciones financieras. En el apalancamiento a corto plazo, en el año 2018 la empresa tenía comprometido el 75.25% de su patrimonio por concepto de deudas a corto plazo, es decir, su nivel de endeudamiento es alto y negativo. Hablamos sobre la interpretación de indicadores de rentabilidad. Rentabilidad en el primer año, en el 2017, la empresa tenía un capital invertido de 153.185.819, donde logró recuperar el 10.68% por las utilidades netas después de impuestos. Este indicador es positivo porque refleja que su inversión está incrementando el patrimonio. Rentabilidad del año 2. En el 2018 mantuvo el patrimonio de 163.359.886 y su rentabilidad permitió una recuperación de la inversión de un 84.25%. Esto debido a nuevos aportes de capital por parte de los accionistas y por la valoración de la propiedad, planta y equipo. Hablaremos de la interpretación de indicadores de margen de utilidad. Margen de utilidad en el primer año, en el 2017, las ventas ascendieron a 2.000.000.681.961 y sus utilidades fueron de 17.060.060, que presentó un margen mínimo de utilidad del 0.82%, donde se evidencia que no hubo una buena gestión administrativa para controlar costos y gastos.
Margen de utilidad. En el año 2, en el 2018, las ventas se reducen al 2.000.000.081.659.961 a 2.223.873 por la utilidad, pero la utilidad disminuye a 6.272.000 pesos, que se representan en un margen de utilidad mayor que el año inmediatamente anterior, el cual fue del 0.28%. Sobre las ventas netas, se evidencia que no hubo una buena gestión administrativa para controlar costos y gastos. Margen de utilidad bruta. En el año 2018, la empresa obtuvo un margen de utilidad bruta del 16,09% necesario para cubrir los gastos operacionales de administración y ventas. Es un dato negativo para su liquidez, teniendo en cuenta que mientras más alto es mucho mejor para la rentabilidad del ente económico. En este caso se debe desarrollar estrategias para priorizar costos y gastos a futuro. Margen de utilidad operacional. La empresa en el año 2018 obtuvo un margen de utilidad operacional del 0.59% después de asumir sus costos de ventas y gastos operacionales. Es un dato negativo porque no tiene el suficiente recurso para realizar inversiones sin necesidad de intervenciones de terceros. Margen de utilidad después del impuesto. En el año 2018 la empresa obtuvo una gran rentabilidad del 6.19% después de cubrir sus costos, gastos operacionales e impuestos. Lograr aumentar este margen por otros resultados integrales. Productividad. La inversión de los socios se vio afectada en una forma positiva en 366.33% por el concepto de utilidad en el 2018 o por cada 100 invertidos en el negocio. Logró por utilidades después de impuestos de 366 para incrementar su patrimonio. Índice DuPont. La utilidad neta del 11% se vio afectada en 1.84 por mal uso de sus activos. Esto evidencia que la empresa tiene una alta rentabilidad y el deterioro de sus activos es relativamente bajo. Bueno, con esto damos conclusión a el análisis que nosotros le realizamos a la empresa Colanta y este es nuestro trabajo. Muchas gracias.